Hay una serie de como cuando cuestiones. dicen todo se devuelve. No hay amigo ni enemigo, hay intereses. No, todo se devuelve. Hay una serie de cuestiones que han estado haciendo ruido en las últimas horas, en los últimos días. Parece que no pudiéndose presentar en el momento en que se esperó que se presentara aquel proyecto de reforma fiscal que en principio se iba a discutir en el escenario del CES, luego el presidente de la República decidió socializarlo él directamente con los actores importantes para este tipo de cuestión, como es una reforma fiscal. Pero no se pudo y todo el mundo sabe que eso se dejó para después. Hubo unas declaraciones esta semana pasada, creo que no, esta semana, eso fue antes de ayer, del asesor económico del presidente de la República hablando de meter la reforma ahora para aplicarla en el 24. Que yo decía que es un absurdo porque ¿por qué sacrificar la posibilidad que tiene el presidente actual de tener favorabilidad alta para optar por una reelección metiendo este proyecto en este momento? O sea, no me luce con sentido, pero bueno. Pagar con costo político sin cobrar ningún rédito. Efectivamente. Porque no recibe un peso de la reforma. Exactamente. Entonces se hace en el 24. No, para mí no tiene sentido. Pero, fíjense ustedes cómo al no darse eso el gobierno parece que buscando más recursos, el gobierno ha intentado establecer o está intentando establecer mediante procedimientos administrativos algunos impuestos. Este asunto que la prensa trae hoy, que es lo relativo al cobro de los servicios digitales o a grabar con ITEVIS los servicios digitales, eso, bueno, se emitió ayer, la Dirección General de Impuestos Internos sometió a consulta en un documento que también lo envía a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para el cobro, y se está basando en que en muchos países de América Latina es un asunto que ya ocurre, en algunos casos cobran el 19%, el 15%, y en el caso de nosotros, lo que es el IVA, el impuesto el ITEVI, es de un 18%. ¿Qué cosa explicó? Porque yo creo que en esto hay que ser muy claro al momento de hablar de estos temas, porque con la norma esta que han protestado los médicos, la Dirección de Impuestos Internos ha salido a decir que no es así como se había interpretado. Parece que hay un problema de comunicación, que las cosas no se dicen o no se explican cómo son, y los sectores reaccionan y el gobierno entonces frena. Eso que se dio con esa norma está ocurriendo ahora con el asunto de grabar los servicios digitales, porque cuando se anunció el asunto la gente ha reaccionado y de repente la Dirección General de Impuestos Internos ha dicho no es verdad que los servicios digitales se le van a grabar a los usuarios, a los consumidores finales. Claro, ustedes saben, yo sé y todos sabemos, que si a Netflix, por ejemplo, hay un procedimiento para grabar a Netflix por el servicio que da en República Dominicana, evidentemente que Netflix o cualquier otra plataforma, Spotify, lo que sea, va a transferir eso al consumidor. O sea, ahí no hay ningún tipo de duda. Entonces creo que ese tipo de cosas es un tema para discutirlo, porque en otros países se está haciendo ya. Evidentemente que eso va a generar, el gobierno pasado lo intentó y no lo pudo hacer. Hay que ver ahora si el gobierno del presidente Abinader logra algún tipo de comprensión de parte de los ciudadanos que vamos a ser afectados y la gente lo asume o lo deja pasar o el gobierno lo impone. Pero es un asunto como para discutirlo, el gobierno lo ha mandado para discusión. Ellos han enviado a través de mensajes de correo electrónico un lugar donde las personas que quieran opinar sobre ese tema, en una página de internet o en su portal de internet hay un acápite o un link que tiene que ver sobre ese decreto, resolución decreto, para tratar de cobrar ese ITEVIS a las servidoras de este tipo de necesidad, digamos, de servicios, como Netflix, como Amazon, como las distintas. Ellos alegan, entre los planteamientos que hace la Dirección General de Impuestos Internos, que estaría ocurriendo una competencia desleal con algunas plataformas locales que brindan servicios y que pagan impuestos porque tienen oficinas en República Dominicana, que esas empresas multinacionales, si se establecen en República Dominicana oficinas de ellos, ese ITEVI que se le compran, ellos pudieran hacer lo que ocurre con empresas que facturan, que emiten comprobantes fiscales o reciben facturas como crédito fiscal, con una dinámica muy particular, y la gente tiene la oportunidad de hacer sus planteamientos a través de ese portal de internet
de la Dirección General de Impuestos Internos, sin lugar a dudas que la gente se pone inmediatamente en advertencia y no le gusta cuando le hablan de impuestos. Bueno, mira, el mecanismo especial este que se plantea es simplemente que ellos tienen que registrarse en el país como Proveedores. como proveedores, como empresa. Tienen que sacar su RNC y ser agentes retentores de impuestos. Pero al final quien lo paga es el consumidor. Y lo va a pagar el consumidor porque hay dos formas de estas empresas que brindan servicios poder identificar la dirección que el lugar donde los brindan. Una es a través del IP, pero eso como tan violable, porque usted compra adquiere un VPN fácilmente por $5 al mes y usted puede tener su dirección en donde quiera, en Finlandia, en China. En China, no hay ningún problema. Entonces, la segunda, que es la que se utiliza regularmente, es la tarjeta de crédito con la que usted paga el servicio. Entonces, eso, la dirección de su tarjeta de crédito, entonces, bueno, si usted vive en República Dominicana, entonces, bueno, aquí yo le agrego el 18% que su gobierno me está cobrando a su factura. Si usted paga en Netflix $10, bueno, usted va 1,80 adicional, se lo retengo y lo liquido en República Dominicana. Ese es el mecanismo que están planteando en el reglamento. Al final lo va a pagar usted. El consumidor. El consumidor. Y lo va a pagar el consumidor más clase media, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay quien tenga posibilidad de, por su historia bancaria, tener una tarjeta en Panamá, no va a pagar eso. Un banco en Panamá, dominicano. ¿Qué hay? Sí. O el que, Estados Unidos. O usted tiene cuenta en Estados Unidos con tarjeta de crédito o de débito, tampoco va a pagar eso. Entonces, eso lo va a pagar el más clase media. Yo no sé cuánto se proyecta recaudar por eso. De verdad que no lo sé, es un dato que no se ha ofrecido, ojalá que lo ofrezcan, porque sería interesante saber qué tanto que el gobierno va a percibir por eso, a ver si vale la pena. Me imagino que mucho, Boca, porque aquí es una fiebre que hay con esos servicios. Aquí no, donde quiera. Yo lo que no sé es si vale la pena. Si vale la pena el costo que eso tiene para la gente, porque eso, te reitero, lo paga el más clase media, que es el que más paga impuestos en República Dominicana. El que se ayuda con la comprita en Amazon, el que tiene su cosita por ahí, que a veces entre dos familias se reparten la cuenta de Netflix. ¿Usted entiende? Entonces, ¿cuánto se va a recaudar por ahí? Yo no lo sé. Sería bueno saberlo porque si tú me dices, no, y se van a recaudar 27 mil millones de pesos, pero espérate. Un estimado, por lo menos, que tiene. Pero si van a buscarse 2 mil millones de pesos ahí, ¿vale la pena el costo y el ruido que eso tiene? Yo no lo sé. Porque igual te reitero, ayer yo ponía el ejemplo de las pacas, y no quiero entrar en el negocio de la paca, pero la paca mínimamente regulado, yo estoy seguro que saca más de ahí, posiblemente. Porque la paca es un negocio que hay evasión de extremo a extremo. Sí, 100%. Sí, hay una evasión enorme. Entonces tal vez tú regulas un chin otro segmento y puedes sacar más. Y te reitero, yo no estoy opuesto al negocio, al impuesto. No estoy opuesto, entiendo incluso que ha sido, y conozco, porque no estoy, no estoy desconectado de las discusiones que globalmente se dan. El impuesto Google es una realidad en Europa, por ejemplo, se le llama así, algunas tasas que se están aplicando a las tecnológicas, sobre todo con sede en Estados Unidos. En Latinoamérica se están buscando mecanismos para grabar también, porque por ahí hay unos negocios que no están grabándose. Entonces, yo entiendo que es parte de una discusión global y que República Dominicana no debe sustraerse a ella. Yo simplemente digo, el momento, la coyuntura, cuánto se piensa recaudar, evaluarlo, verlo, porque al final esto lo va a pagar el consumidor, no nos llevamos engaños. Eso es un eufemismo, y que mecanismos especiales, que mentira, eso lo va a pagar el consumidor. Claro. Lo que yo digo, si eso finalmente se aplica, Google, Netflix, quien sea, va a transferir eso al consumidor final. Ahora, yo creo, y esa parte en la que tú terminas, es interesante proyectar qué es lo que eso puede significar en términos de recaudación y decirle a la gente que está tomando decisiones desde el gobierno. Yo recuerdo una expresión que yo he citado en ocasiones creo que de Facundo Cabral, cuando le presentan, en una ocasión que dice que a su madre le presentan al presidente, y ella dice, bueno, con que no me joden suficiente. Yo creo que hay que cuidar, no, es que hay que cuidar eso.
O sea, no se puede dar la impresión de que cada día hay un tema que a la gente le afecte. Es decir, al gobierno, y en este momento que está el presidente, que está o ha estado en un buen momento en las últimas semanas, creo que hay que cuidar un poco eso y darle tranquilidad a un sector que fue el sector fundamental que le llevó a la presidencia de la República. La base de apoyo de Luis Abinader se llama la clase media. La clase media decidió un día, me harté de PLD y vamos al cambio. Y entonces, bueno, dijeron un día, este hombre es el que puede sacar al PLD, que ya tiene 16 años de gobierno, y eso lo decidió fundamentalmente la clase media, los que no estaban en la tarjeta de solidaridad, los que no recibían ayuda en los programas sociales. Esa fue la gente que votó por Luis Abinader, esa fue la gente que confió en él. Entonces hay que tener cuidado, y lo digo, yo no soy quien para aconsejar al gobierno, y mucho menos al presidente, no tengo esas condiciones, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si cada día le generamos un ruido, si cada día le agregamos un ingrediente nuevo a la cuestión, entonces al final la gente va a terminar repensando la cosa, qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que sentarse un poco a pensar de qué manera tratamos estos asuntos, cuál es el beneficio económico que esto le puede reportar al gobierno, qué tan importante es el beneficio, antes de meter estos temas que son evidentemente irritantes. No digo que no lo discutamos, que no lo veamos, pero eso se puede ponderar de manera secreta, de manera hacer la evaluación que tenga que hacer el gobierno tranquilamente, y cuando ya tenga el dato, bueno, se explica. Es más, yo diría que una de las cuestiones fundamentales para que la gente lo apoye y lo entienda es que nos digan a nosotros los ciudadanos, mire, el gobierno procura generar tal cantidad de recursos, con eso vamos a pagar tal parte de la deuda externa que tenemos, o con eso vamos a aumentar lo que dedicamos a la salud pública, o con eso vamos a aumentar la cantidad de soluciones que le podemos dar al problema habitacional, bueno, lo que sea. Pero eso así a seca no es bueno. Pero mira, Dani, ahí tal vez, y esto lo digo con mucha precisión para que no se me malinterprete, lo que es el mecanismo de información. Ayer, antes de salir el comunicado de hoy, yo vi el de ayer, y no se estaban aumentando ni se iban a mandar. En el comunicado de ayer lo que se está es llevando eso para una discusión. Pero la DGI no dijo que eso iba a proceder ni que iba a aumentar. La DGI está dando una información y está convocando para abrir la discusión sobre el tema. Eso fue lo de ayer, pero cuando tú veías el titular de eso no decía eso, y ya tú ibas condicionado a eso. Número uno. Número dos. ¿Pero qué convoca Luisino? ¿Para meter los impuestos? Bueno, no es para hablar, no es un foro académico. Pero perdóname. Usted ve a la muchacha, usted la piropea, ¿verdad? No, no es un foro usted académico. la piropea, y es porque dice, no, yo no la piropeo por otra cosa. Si es un globo del agua que convoca, yo digo, no podemos discutir. Aprobado. No, es un reglamento para clavarlo, ¿no? Económica. Previo a eso dije que la intención es el impuesto. Eso dije, porque yo sé, previo a eso dije. Ahora, este es un tema que definitivamente es buscar una estrategia de comunicación. Mire, lo de la placa. Lo del fideicomiso de Punta Catalina. Lo de, ¿cómo se llama? Lo de la placa y paca, las dos P. Eso, ¿tú crees que eso de ahora? No, pero comenzó con el fideicomiso de Punta Catalina. Claro, pero pero en que se ha tratado eso. Lo que te quiero decir es que eso viene desde anterior gobierno intentando, y cuando eso se intenta, hay que retirarlo. Entonces, ahí es que yo creo que hay que ya definitivamente buscar una situación, porque más adelante, más corto, más preciso, nos vamos a tener que encontrar para un tema de gobernabilidad, el tema de esa reforma y de esas consideraciones que evidentemente lo que yo sí creo que lo que hay que ver cuál es el que mejor le puede rendir al gobierno, porque estos que son de esa naturaleza hay que ver cuánto eso representa. Ahora, en el caso de la DGI, la tienen bastante difícil, porque al final es que tiene que buscar recaudo para el gobierno. Mire, don Luis, usted ha sido muy delicado al hablar de un asunto que luce que el gobierno no ha podido manejar de forma adecuada, y es el tema de la comunicación. El gobierno tiene una actuación recurrente a la defensiva permanentemente. El presidente tiene que salir él usando su potencial en comunicación y su buena imagen a sacar la castaña del fuego, y el presidente tiene que ir a apagar todo, y salió el presidente y habló. Pero no es posible que el gobierno no haya podido articular una política de comunicación efectiva para el gobierno posicionar las cosas que quiere el gobierno, y el gobierno lo que está es a la defensiva permanentemente.
Ese es un tema, con toda la delicadeza que esto haya que tratarlo, pero es un tema que, caramba, el presidente se está matando trabajando no sé cuántas horas, como un jinete solitario, y entonces, frente a estas cosas uno dice, pero ¿por qué no sentarse a planificar un esquema en que le permita a este hombre que las cuestiones que él está haciendo para transformar o para mejorar puedan competir y ganar con los ruidos que generan algunas cosas que se dan en la administración pública? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Habrá que hacer un seminario e irse a un hotel, no sé, un fin de semana, pero algo hay que hacer porque evidentemente que el gobierno en las últimas semanas ha tenido una situación en términos de comunicación muy compleja. Los tipos de servicios digitales que se piensan penalizar, por ejemplo, dice Impuestos Internos en este comunicado que nos envió vía correo electrónico: publicidad en línea, intermediación en línea, comisión, los de transmisión de datos, streaming, ahora pone entre otros, y ahí te queda la duda, ¿verdad? Dice, podré pedirle a Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify y otras plataformas que me emitan comprobante fiscal, factura con comprobante fiscal. Dice, no, el proveedor internacional, mientras no constituya establecimiento permanente en República Dominicana, no estará sujeto a las formalidades de la facturación. Dice, me retendrán el 18% de mi tarjeta cuando pague mi factura de servicio digital. No, el decreto no instaura agentes de retención sobre el consumo del servicio al usuario dominicano. Pero queda siempre ¿Y cómo lo va a pagar entonces? la duda, el sobresal. Habría que ver cómo sería el mecanismo. ¿Quién va a retener el TV? Esa es la pregunta. ¿Cómo con esta forma de pago determinar? Porque ellos dicen que como venden en República Dominicana, reciben beneficios, deben de pagar ese impuesto. Ahora, las empresas... Pero es que el IVA no lo paga la empresa. El IVA como concepto, y ellos están hablando de IVA, Sí, y el IVA como concepto lo paga el consumidor final. claro. Es un impuesto que va en escala y se va agregando, se llama impuesto al valor agregado. Si yo compré esto en 10 pesos, yo le pago un IVA sobre los 10 pesos. Si yo lo vendo en 15, el consumidor final le paga el impuesto sobre el 15 y le descuenta lo que pagó del 10 a ese 5 y liquida con un agente retentor. Así funciona el IVA aquí en toda parte del mundo. Entonces, si es un IVA, que es lo que está diciendo la DGI, ¿quién lo va a retener? El banco. Pues el banco con la tarjeta de crédito también. Pero tiene que haber un agente retentor. Sí. Sí, yo sé que hay un mecanismo, porque ya se está aplicando, eso se está aplicando ciertamente en algunos países. Me pregunta o se pregunta un televidente. Hay un televidente que se llama Arístides Fernández Zuco, el Chato. El Chato. El dirigente externo de la Juventud del Partido Reformista. Saludo a Maribel. A Maribel, ¿sabes? El Chato. Siempre la quería con pena. No, Ay, no. ay, ay. Buen El Chato hombre. Estrella. El Chato Un es tremendo marido, pues el Chato. y dedicado. No, pero es un hombre bueno. Pero el Chato se pregunta. El Chato es malo. El Chato un hombre manso. Y yo cuando digo a Maribel la quiero con pena era por también Khalil, que Dios lo tenga en gloria, que es entre Khalil y el Chato. Sí, por eso. Sí, por eso. No por el Chato. Papá, el Chato. Por los dos, por la forma de ser de los dos, no son buena gente. El Chato es una estrella, además. Ay, sí. Además, Él opina aquí. uno de los amigos más leales que puede tener un ser humano. Por cierto, el Chato Siempre ha sido Muy así. querido por todos. Además, el Chato Muy querido de este equipo. y es colega Y ahora. de nosotros. Y no solamente eso. Es colega. ¿Está en comunicación? Tiene un programa, tiene un programa de televisión. ¿Cómo sí. va a ser? ¿Y desde cuándo? Sí. Ay, Ya Dios. tiene del año pasado. Sí. Pero tendré que verlo porque Chato es inteligente siempre. Sí. Pero él dice, yo pago 11,99, 11 y algo de Netflix. ¿Qué es lo que le puede significar al gobierno? El Lo que yo estoy 18% diciendo. de 11 dólares que yo pago. Yo tengo Spotify, yo tengo Netflix. Yo pago, ¿qué? 4,99, no sé, 5 y algo de dólares por Netflix. ¿Qué le puede significar al gobierno meterle el 18% a 5 dólares de Netflix, de Spotify? Bueno, proyecta esos $5 por 12 meses y ahí más o menos... ¿Y qué le puede significar al gobierno? Pero no es gran Además, cosa. ¿cuántos son los que lo tienen? ¿Cuántos son los que lo tenemos? Yo pago Netflix, pago Disney, pago Star Plus, pago NFL, pago MLB, pago NBA. Yo pago un paquete de servicio de Y unos streaming. periódicos que también le cobran. Periódico, yo pago muchísimo dinero en streaming. Yo sería un buen cliente. ¿Y tú no quieres pagar una tarjeta de aquí? ¿Qué yo voy a hacer? Hay gente que ¿Tú no tiene te fuera? Netflix aquí, ¿sabe dónde lo pagan? O gente que lo tiene en Estados Unidos, se lo manda a su hermano, su tía, su mamá. Sí, sí. Y lo ve aquí en Netflix, pero lo pagan en Estados Unidos. Y lo contratan en Estados Unidos. A quienes van a clavar Es esto difícil. es a la gente que menos puede pagar. Sí, la clase media. Porque lo que lo podemos buscar a la vuelta, vamos a buscar a la vuelta. Los jóvenes, algunos desempleados. Sí, no, pues yo meto una tarjeta americana. Yo conozco, y problema resuelto. yo conozco una persona que para ir al concierto de Juan Luis vino de fuera.
y la promoción dice 50% pagando con Visa, pero tarjetas aquí, local. Entonces ella pidió la tarjeta, ¿verdad? Porque la tarjeta de ella donde vive le clavan eso, entonces la compró aquí. Lo que pasaba con los tickets aéreos también, si aquí le pagan impuestos, la gente lo compra afuera. La gente lo compra afuera. Miren, hay... Evalúen la DGI si vale la pena eso. Sí, que lo evalúen, incluso yo digo más que Ahora, eso, que el gobierno como gobierno, evalúe el manejo de este tipo de cosas que generan inquietud. Yo le pido al gobierno de manera sana que evalúen este tipo de cosas porque esto no opera en favor de las autoridades y del aprecio que la gente debe tener por las cosas que está haciendo el gobierno. Yo creo que hay que evaluar, pero yo quiero ver en el altar que tiene que ponerse Luis Valdés, porque al final él no evalúa, es buscar los cuartos tiene que buscar el recaude. Y ha dado unos cuantos favos ahí, porque es una cantidad de dinero grande que tiene que buscar. Don Luis, unos cuantos favos. Y hay mucho dinero que ya no se recauda. Sí, pero mira, la estrategia recaudadora, y yo entiendo al gobierno que desde el punto de vista fiscal tiene el bache de no haber podido pasar la reforma. Exacto. Y eso lo condiciona muchísimo. Exacto. Pero, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Yo el lunes escribí un artículo, como siempre brillante, Andy de Warre, sacando un tema que yo he tocado varias veces y que a veces la gente no entiende. El subsidio de los combustibles. El presidente decía, en el encuentro que tuvimos con él la pasada semana, donde nos invitó el presidente a un grupo de comunicadores, que solamente a enero había invertido el gobierno 1.800 millones de pesos en subsidio de los combustibles. Y faltaban los 500 de esa semana. Y esta semana hablaron de 600. O sea, ahí mal contado, en los 45 días que llevamos de año, deben haberse invertido cerca de 3.000 millones de pesos en subsidio de los combustibles. Yo no creo que ahí se Eso le hace un hoyo el gobierno. Yo no creo que ahí salgan 3.000, No, yo no creo que ahí salgan 3.000 los impuestos a los servicios digitales. No, No, 3.000 no. No creo. Entonces, por ejemplo, ¿qué explicaba Andy? El impuesto el subsidio de los combustibles es un subsidio absolutamente injusto. El 70% se va a los bolsillos de los que más pueden. Porque, ¿quién echa más combustible? ¿Luisín o a mí? ¿No entiendes? Entonces, por tan subsidiado igualito los dos. Sí. Igualito de subsidio. La piscina de la Romana, la casa de la Romana con piscina con calentador, ese gas está subsidiado. Pero también acá de los hoteles. Sí, reenfoquen la estrategia y focalicen los subsidios. Por ejemplo, los combustibles. En vez de asumir esa salsa todos los meses, creen los bonos para la gente que realmente lo necesita. Hay mecanismos eso para... podría darse ahora con la reforma que el presidente prometió que va a presentar al Congreso el 27 con el asunto de los hidrocarburos. Es lo que se plantea. Y el artículo de Andy es muy ilustrador. Ojalá el gobierno lo vea y lo estudie. No, yo estoy seguro que lo vieron y hasta lo llamen. Andy asesora a todos los gobiernos y Andy es buenísimo en su visión económica. Una estrella. Entonces, vean las cosas más integralmente. No por aquí, el director de impuesto interno tapando un hoyo por aquí que después tiene que recular. Yo estoy de acuerdo con lo que él plantea del impuesto, de la normativa al impuesto sobre la renta. Es correcto lo que él plantea porque se está dando una doble exención. Ahora, ese tipo de cosas, escribirlo en una resolución, cuando en 45 días esos profesionales liberales tienen que liquidar esos impuestos y no lo tienen en su cabeza, que le van a cambiar las reglas de juego, aunque aplique injusticia, eso le descuadra. Entonces tú no que recular. Uno que echar para atrás correctamente, pero es innecesario esa tapadera. Y tal vez al director de impuestos internos lo han dejado solo tapando bache, pero no, eso no puede ser. Si el gobierno necesita buscar 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil millones de pesos para cuadrar el número de este año, tienen que sentarse y pensarlo integralmente. ¿De dónde lo vamos a sacar? Entonces decidirlo, pero no así, porque parece como que es una orquesta, cada quien tocando un instrumento por su lado. Y así no puede ser, y menos materias tan sensibles como esta. Porque tú te generas ruido, te generas roncha, precisamente en el sector que Dani muy bien apuntaba, que es su base que lo llevó ahí. Profesionales liberales, clase media, eso es lo que andaban tocando bocina en la calle, sacando cacerolazos en el polígono central, parte de ellos, una parte en la Plaza de la Bandera, por lo la mayoría estaba nombrada, o sea, eran eso. Fueron que se lo van a votar masivamente por usted. Entonces, dándole pellico por aquí, pellico por allá, a veces el simple anuncio de algo, aunque no se ejecute, ya te genera un problema. Esto pueden echarlo para atrás. Y ya se genera un segmento de la población que el gobierno me quiere cobrar lo que yo pago por Netflix. Por ejemplo. Entonces son cosas que deben repensarse, porque en materia impositiva, aunque sean baches, creo que se puede aplicar ahora porque no hay posibilidad de la reforma definitivamente,
Esos baches deben hacerse pensados de una manera más